Muy buenas noches, Perú. Ahora vamos a ver un programa que tiene que tener dos temas, como siempre, y una parte final que tiene que ver con comentarios de libros de derecho. A ver, José, si pones en pantalla los temas. Vamos a continuar y vamos a ver lo que sería la quinta parte, si no me equivoco, la quinta parte de la argumentación jurídica. Así es, la quinta parte. Hemos visto en la primera parte a Aristóteles, luego vimos a Cicerón, hemos visto a Vico y a Leibniz, el alemán Leibniz, en la semana pasada. Ahora vamos a ver otro autor importante y que sería ya directamente el precursor directo de lo que ahora se llama la teoría de la argumentación jurídica. Es el alemán Theodor Wiebeck. Theodor Wiebeck nació en 1907 y vivió hasta el año 1988 aproximadamente. Y este alemán fue un jurista, experto en filosofía del derecho, experto en temas de problemática teórica en el derecho. Este jurista vivió la Segunda Guerra Mundial, era alemán, vivió una experiencia importante en ese sentido, histórica, pero también fue, como hijo del tiempo que es, testigo de una anterior corriente jurídica llamada del positivismo jurídico, el formalismo jurídico y la teoría pura del derecho que había sido planteada por el austriaco Hans Kelsen. Digo esto porque Wiebeck, cuando plantea su tópica jurídica en su obra publicada en 1953, Tópica y Jurisprudencia, Wiebeck lo que hace es colocarse en una especie de evolución doctrinaria, en una especie de debate doctrinario, y su antecedente inmediato era justamente lo que hemos mencionado: Hans Kelsen, Standler, por ejemplo, el formalismo jurídico, la teoría pura del derecho, que hablaban que el derecho se construía por excelencia solamente respecto a elementos objetivos. La norma era autosuficiente para poder dar solución a cualquier problema del derecho. Eso se llama positivismo jurídico kelseniano. El formalismo jurídico de Standler le sirve de base a Kelsen, y Kelsen plantea su teoría pura del derecho, que es muy conocida y ha sido muy debatida a nivel mundial. Pero ahora vamos a ver lo que es argumentación jurídica, es decir, no lo que es en sí el núcleo duro del derecho, sino una parte, específicamente hablando del derecho, que es la argumentación jurídica. Correcto. Entonces, por un lado, Wiebeck, o Wiebeck, como se dice en alemán, Wiebeck lo que plantea es una solución diferente a lo planteado por esos positivistas, por esos formalistas del derecho. Wiebeck dice que no es suficiente, o no es, mejor dicho, idónea, una solución axiomática, deductiva, que la lógica no es suficiente para darle solución al derecho, para dar solución a cualquier tema que el derecho debata. Wiebeck plantea en pocas palabras que hay que ir más allá y a su vez hay que rescatar históricamente lo que antes planteó Aristóteles en su libro publicado en el año 350 a.C., llamada Tópicos, o Tópica, que formó parte de su compendio llamado Órgano, publicado por uno de sus discípulos. Entonces, vemos hasta acá que Theodor Wiebeck, se coloca en dos frentes: uno respecto a los positivistas, que eran inmediatamente antes que él, y otro que se refiere a un antecedente histórico, que era Aristóteles. Respecto al segundo frente, respecto a la referencia aristotélica, Wiebeck ahí nos hace recordar que la tópica se refiere a aquellos topoi en griego significa lugares comunes, estos lugares comunes que son premisas aceptadas, argumentos aceptados,
Esos argumentos aceptados en griego se llamaban la endoxa. Esa endoxa, similar a lo que se refiere a esa doxa, ¿se acuerdan? Doxa en griego significa opinión y episteme significa ciencia, conocimiento certero. Pues era una doxa aceptada, una opinión aceptada, argumentos o premisas aceptadas por una comunidad, por un conjunto de personas. Era esa llamada endoxa. Esa endoxa que nos menciona Aristóteles es tomada por Theodor Fiebig, en la medida que él plantea como componente que hace diferenciar una solución en el derecho respecto a una solución lógica de matemáticas, física, etcétera, por ejemplo. Y ahí Fiebig lo que hace es referirse o dirigirse a la historia antigua para tocar ese elemento que se llama la tópica, ese componente tópico. Y ese componente tópico le sirve a Fiebig para poder dejar en claro que el derecho no es únicamente lógica, que la lógica no completa el derecho, que la lógica sería a lo sumo un componente para una etapa final de una argumentación. Es decir, cuando el juez concluye, por ejemplo, cuando el jurista concluye, cuando el defensor o la fiscalía concluyen sus alegatos, etc., en esa conclusión habría una inferencia lógica. Pero eso sería una etapa final, el puntillazo final. Pero lo que construye los argumentos propiamente dichos no es la lógica, sino la tópica. En ese sentido, la obra de Fiebig es importante porque nos sirve como referencia eminentemente jurídica para poder nosotros hablar de un debate con un componente propiamente del derecho y no de otra ciencia, en este caso. Ahora, no solamente se basa en Aristóteles, también se basa en Cicerón. Cicerón publicó su obra tópica en el año 44 a.C. Y Cicerón ahí rescata lo que planteó Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles habla de tópicos de definición, de conceptos, tópicos de género, de especie, tópicos de causa-efecto. Cicerón también habla en términos parecidos, en términos muy parecidos. Y lo que hace, a diferencia de Aristóteles, es centrarlo eminentemente en el plano de la oratoria. Estrictamente, Cicerón lleva el terreno argumentativo tópico al plano oratorio. ¿Por qué? Porque Cicerón era, antes que sea político, era un abogado que defendió causas importantes en la Roma antigua. Entonces, por un lado, tenemos que Fiebig se basa en Aristóteles, en su obra teórica Tópicos, y se basa en Cicerón, y se basa a su vez en Vico, en Gian Battista Vico. Tanto así que en su obra Tópica y Jurisprudencia, Fiebig comienza su obra mencionando a Vico. Tanto así que le dedica el primer capítulo, el capítulo 1, y lo titula Una alusión a Vico. Esto es una mención a Vico. Por eso Vico era importante que lo mencionemos y recomendamos a cualquier curso de capacitación que hay, pagado, en el país o en otros países sobre argumentación jurídica, que no se olviden, por favor, de mencionar a Gian Battista Vico. Acá lo hemos mencionado en una semana, específicamente a Vico. Volviendo al tema. Fiebig entonces plantea que hay que rescatar los aspectos eclécticos. El eclecticismo quiere decir rescatar de cada parte lo mejor, y ese mejor sería el pasado de Aristóteles, de Cicerón y Vico, y llevarlo específicamente al tema de la argumentación jurídica, específicamente al tema jurídico, al tema del derecho. Ya no tanto teórico abstracto de Aristóteles, ya no tanto respecto al terreno oratorial
de Cicerón, sino respecto a un tema que ya nos acerca más y cada vez más al tema cómo los jueces van a dar solución a sus casos. Ahora, en argumentación jurídica, sobre todo, se centra prácticamente todo, diríamos así, a cómo los jueces van a decidir un caso judicial. Aquí estamos hablando de la historia y cómo todo se fue construyendo para que ahora tengamos una teoría científica de la argumentación jurídica. Pero obviamente que una teoría científica no es mucho o no es nada si no vamos a las raíces, a las matrices de aquello que dio construcción a la teoría científica de la argumentación jurídica. Esta obra de Vives, Tópica y Jurisprudencia, fue publicada en el año 1953. Después del cataclismo nazi, Vives es testigo de su época y Vives nos plantea en esta obra que el rescate tópico se tiene que basar en tres partes fundamentales que caracterizan a la tópica. Uno, como una especie de definición que distingue a la tópica respecto a lo que es el positivismo de Kelsen, el formalismo de Standler, que se refiere, por ejemplo, a definir la tópica como una técnica del pensamiento problemático, es decir, una técnica del pensamiento que no es propio de una lógica deductiva, que no es propio de una solución axiomático-deductiva, científica natural, digamos, no, que tiene un campo diferente, es el campo problemático de la discusión, del debate. Tanto sí que Vives se centra, por sobre todo, en el problema jurídico, obviamente, pero el problema. Es decir, un juez, por ejemplo, debe tener en claro lo que es, específicamente hablando, el problema. Y el fundamento o la fundamentación del juez tiene que girar siempre respecto al problema específico. Es decir, no puede ir más allá de ese problema específico en la medida que dé solución a ese problema específico. Algunos dirán, pero eso es sobreentendido ahora. No, pues es fácil hablar después de una batalla, de una guerra, como se dice. Estamos hablando aquí cómo se va construyendo la ciencia, en este caso de la argumentación jurídica. Es importante diferenciar la técnica de un pensamiento problemático respecto a la técnica de un pensamiento sistemático, que no caracterizaría, según Vives, propiamente al derecho. Aunque hayan debates respecto al derecho, si el derecho es ciencia o no es ciencia, pero ya lo hemos zanjado eso hace semanas pasadas, hace meses pasados. En segundo lugar, Vives rescata el planteamiento de Aristóteles y dice puntualmente que los tópicos son aquellos lugares comunes, argumentos aceptados, que se pueden encontrar, por ejemplo, en máximas, en dichos, mejor dicho, en adagios, que por lo general están en latín, que por lo general tienen que ver con el derecho civil. ¿Por qué civil? Porque Vives analiza su tópica respecto al derecho civil romano. El derecho civil romano es por excelencia el derecho histórico. En nuestro sistema jurídico continental, también llamado romano-germánico, del civil law, como se dice en inglés. Entonces Vives se ve obligado a citar esos componentes de un sistema civil y menciona en ese sentido que hay apotegmas, hay máximas jurídicas, hay dichos jurídicos, frases jurídicas que son aceptadas y que tienen que servir de guía para la fundamentación del juez, por ejemplo. Por ejemplo, decir, el juez no puede ser juez de su propia causa, o decir, por ejemplo, en pocas palabras, no se puede ser juez y parte, o decir, por ejemplo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que son temas que conciernen eminentemente al derecho civil de propiedad. Esos argumentos aceptados son argumentos que sirven de base para poder encontrarlos y para poder aplicarlos en la solución que el derecho plantea.
en cualquier caso. Obviamente, cada parte procesal va a plantear sus términos en cuanto a su posición. Si hablamos, por ejemplo, de un proceso penal, hablamos de una fiscalía que tiene su punto de vista, tiene su teoría del caso, como se dice, y una defensa que se opone por lo general a la fiscalía. Y si hablamos de un caso civil, tenemos un demandante y un demandado. Cada una de esas partes tiene sus pretensiones. Cada una de esas partes argumenta a favor de su punto de vista. Argumentos aceptados, argumentos que han sido validados, en este caso a nivel de la comunidad jurídica, principios generales del derecho, aspectos comunes que sirven de apoyo para que el juez encuentre una solución correcta al caso. En tercer lugar, Vivej define a la tópica jurídica como una técnica para poder encontrar y para poder examinar premisas. Una premisa es un juicio, no es un concepto, es un juicio. Hemos visto ya hace semanas, cuando comenzamos este tema, en la primera parte del tema de argumentación jurídica, hemos visto, por ejemplo, lo que era la construcción de las bases del conocimiento jurídico en argumentación. Hemos visto que el primer componente de esa argumentación es el concepto, luego eso evoluciona en un juicio y finalmente tenemos ya el raciocinio o razonamiento. Acá estamos hablando de que hay juicios, hay principios generales del derecho que son enunciados como juicios, como afirmaciones de algo. Pues bien, Vivej dice que es una técnica que nos permite encontrar premisas, juicios, que nos permite examinar las mismas premisas, en qué medida, para poder ver si son o no son aplicables al tema concreto de que se va a tratar. Algunos piensan que el derecho tendría que adoptar una posición concreta respecto a si es o no es una ciencia lógica, pero no es tanto así. Lo que Theodor Vivej, o Vivej, plantea, al final, así lo entendemos, es que hay que rescatar ese componente que le puede distinguir al derecho de otros conocimientos, de otras ramas, porque tratar de convertir el derecho en matemáticas, obviamente que no es obviamente lo correcto. Axiomatizar se llama así, axiomatizar al derecho, o sea, matematizar al derecho, obviamente que no es lo que calza en el concepto de lo que es en verdad la naturaleza del derecho. El derecho tiene su propia naturaleza. Que el derecho algunas veces necesite de aspectos matemáticos es otra cosa. Por ejemplo, como vimos la semana pasada, para poder determinar la pena concreta se requiere matemáticas. Pero de ahí a decir hay que axiomatizar, hay que matematizar el derecho en su conjunto, es otra cosa. Es una cosa muy distinta. Algunos dicen que Vivej no planteó una teoría descriptiva ni prescriptiva de la argumentación jurídica, pero en realidad Vivej lo que hace es plantear su propio punto de vista. Y al margen de que sea estrictamente hablando un exponente de la teoría científica, porque es un precursor, lo que Vivej hace como gran contribución es volver al pasado, en primer lugar, y adaptar el pasado al tiempo contemporáneo, al tiempo en donde era importante presentar una alternativa o presentar un elemento adicional a lo que había sido descubierto ya por Kelsen y Standler, que era un derecho positivo, positivizado, formalizado, y que lo emparentaba más a la lógica pura, podríamos llamarlo así. Entonces, en esta medida, Theodor Vivej lo que nos hace es colocarnos un poco más en el terreno del derecho. Esa sería la gran contribución de Vivej. Para finalizar en este punto, no hay que olvidar que cuando cada autor alemán
que vivió la Segunda Guerra Mundial nos plantea algo, nos plantea habiendo vivido en su experiencia vital lo que vivió. En ese sentido, siempre es importante tener en cuenta ese elemento cada vez que estudiemos a los autores alemanes o austriacos, como por ejemplo Kelsen mismo, cuando plantean sus fórmulas jurídicas, cuando plantean sus tesis, sus teorías del derecho, esa parte vital que tienen ellos, aunque lo nieguen de una u otra manera, pero esa parte vital impacta en uno u otro sentido en lo que podemos plantear a nivel del conocimiento. Eso sería todo en el primer tema. Una pausa y continuamos. En tiempos de decisiones, la información es clave. Conoce el análisis, las voces y los hechos que marcan el rumbo del país. La noticia electoral, el espacio donde la política se explica con claridad. Ahora en el canal 27.2 de VES Cable, 203 por Cable Go y en las redes sociales de La Noticia. La noticia electoral, información que decide. Hola, soy Antonella Navarro, conductora del programa de paso, El legendario caballo peruano. Los fines de semana compartimos con ustedes el amor, la tradición de nuestro patrimonio cultural de la nación, el caballo peruano de paso, aquí en La Noticia TV. Se viene lo mejor del espectáculo. Noticias, artistas, las noticias calientitas y todo lo que está dando que hablar. Yo soy Nela Rossi y desde febrero estaré en Espectáculos por La Noticia TV. No te enamores. Bien, continuando. Ahora vamos a ver el tema que sería la cuarta parte de la prisión preventiva, específicamente uno de sus presupuestos materiales, el peligro procesal. En lo específico del peligro procesal consistente en el peligro de fuga. Vamos a ver lo que es este peligro de fuga. En el Código Procesal Penal peruano, habíamos ya mencionado hace semanas, el artículo 268 menciona como tercer componente el peligro procesal. Y dentro de ellos tenemos el peligro de fuga. El peligro de fuga consiste en el peligro de eludir la justicia, escaparse de la justicia, es decir, una sospecha grave, una sospecha de que el procesado, el investigado, se va a ir del país o se va a ocultar de la justicia. Va a evadir la ley, se va a escapar, en pocas palabras. Este peligro de fuga, sin embargo, no puede ser una mera posibilidad, sino que tiene que ser, como es parte de la prisión preventiva, un componente de esa sospecha grave, que es el límite entre la probabilidad alta y la certeza. Es decir, tiene que ser una peligrosidad concreta, palpable, inminente. Y para que sea concreta, el juez tiene que tener conocimiento objetivo de que realmente de que realmente el imputado, el investigado, se puede ir, no como una posibilidad abstracta, sino que se va a ir, en pocas palabras, o en otros términos. El juez está, por la objetividad de los elementos probatorios, convencido de que se va a ir ese imputado, ese investigado. Y la ley procesal penal ha mencionado
en el artículo 269, los elementos para que ese juez se oriente y para que el juez tenga la directriz suficiente para poder afirmar cuándo habría un peligro de fuga en ese nivel concreto que mencionamos. Dice el artículo 269 del Código Procesal Penal respecto al peligro de fuga. Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: 1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Vayamos a este primer elemento de orientación para que el juez penal tenga en cuenta al momento de afirmar si es necesario la imposición o no de una prisión preventiva. Si hay arraigo, no se debería imponer prisión preventiva, en la medida que no hay peligro procesal de fuga, en este caso. La prisión preventiva necesariamente tiene 3 componentes que son concurrentes, que concurren. Si falta uno de ellos, no se puede imponer prisión preventiva, no se debe imponer prisión preventiva. Eso que quede claro. Así que si se encuentra que hay una debilidad en un presupuesto y el juez impone prisión preventiva, eso es completamente prohibido. El juez tiene que ver si uno de esos 3 elementos que menciona el Código Procesal Penal en su artículo 268, si uno de ellos falta, el juez no debe imponer prisión preventiva. Pero vayamos a ese arraigo. Arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral. Eso menciona este primer inciso del artículo 269 del Código Procesal Penal peruano. Arraigo domiciliario. No es necesario que el imputado tenga una casa propia. Algunos fiscales dicen, el imputado X no tiene arraigo domiciliario porque no tiene casa propia, porque vive en una casa alquilada, es un inquilino, y como es inquilino, no tiene arraigo domiciliario. Falso, pues falso. No se requiere tener una casa propia, se requiere tener un domicilio permanente en el cual se le puede encontrar, ya sea ese domicilio alquilado o propio, como se dice. Lo que interesa es que el imputado o investigado tenga una residencia habitual en donde se le puede encontrar, en donde se le pueda notificar, por ejemplo. Eso tiene la Fiscalía que corregir, por si acaso. Otro aspecto, el arraigo familiar. Todos, de una u otra manera, tenemos familia. Ya sea familia filial, que es la familia nuclear, en donde está el padre, la madre y los hijos, pero familia filial, en donde el imputado es un hijo o la imputada es una hija de esa familia. Y también hay familias conyugales, en donde el imputado o imputada funda la familia y se casa o convive con otra persona, y tiene hijos o no. Esta familia, ya sea conyugal o ya sea filial, afirma el arraigo, porque estamos hablando que tiene familia. Pero sucede que si todos de una u otra manera tenemos familia, entonces, ¿cómo podríamos afirmar la falta de un arraigo? Tendría que ser una persona que no tenga padre ni madre, ni parientes consanguíneos, ni hijos, ni cónyuge, ni conviviente. Si se presenta esa figura, podríamos hablar que no hay un arraigo familiar en este caso. Pero si el imputado tiene padres y madres, si el imputado tiene cónyuge o conviviente, o hijos o hijas, entonces estamos hablando acá que no cabría tanto ver una visión mecánica formal respecto a que si hay o no hay una familia, ya sea filial o ya sea conyugal. Hay que ver este componente dentro de un panorama más amplio, una perspectiva dinámica y en conjunto. ¿En qué medida? En que
Si por lo general cada persona tiene una familia filial de la cual nace o conyugal en la cual pertenece y a la cual funda o construye, entonces estamos hablando que no habría prácticamente una posibilidad de afirmar, de cancelar un arraigo familiar. Estaríamos hablando que prácticamente todos los imputados tienen arraigo familiar. Por eso es que el Código trata de plantear una orientación, pero esa orientación tiene que encontrarse en un plano dinámico, un plano en donde requiere de componentes o de elementos adicionales en la comprensión de lo que se entiende como un arraigo familiar. Si el imputado es un huérfano, si el imputado tiene su padre o madre muy lejos de él, en otros países, o están inubicados, están prácticamente no habidos esos padres, por ejemplo, si el imputado no tiene hijos, ni hijas, ni cónyuge, ni conviviente, en esa medida podemos decir que ahí cabría la posibilidad de afirmar una falta de arraigo a nivel concreto, porque no existe una familia ni conyugal o convivencial, también podríamos llamarla así, o tampoco existe una familia filial en donde se pueda ubicar a los padres, por más que los padres todavía aparentemente existan o no estén figurando en registro de RNI como fallecidos. Pero toda esa comprensión tiene que ver con un elemento dinámico, es decir, cuando comprendemos el derecho en un dinamismo, no solamente en algo formalista, de que si el padre o la madre están vivos, por lo tanto ya hay arraigo familiar. No se trata tanto de eso. Siempre hay que analizar los componentes que están en debate con una perspectiva cinemática, con una perspectiva dinámica, en movimiento, como se dice, dialécticamente comprendidos, todos aquellos elementos que pueden estar acá presentes. Entonces, hemos visto el arraigo familiar, domiciliario, el arraigo laboral. Vayamos al arraigo laboral. Siempre dentro de esa perspectiva dinámica y en conjunto de lo que llamamos el arraigo. Algunos fiscales dicen, pero no tiene un trabajo fijo, no tiene un trabajo dependiente, es un trabajador que no trabaja para una empresa, es un trabajador que no trabaja para el Estado. Y dicen eso y se basan en esta afirmación diciendo que ello indicaría la falta de un arraigo laboral. Como no tienen, según algunos fiscales, trabajo para una empresa o para el Estado, por tanto no tienen arraigo laboral. Eso, por ejemplo, es una infracción al conocimiento, al razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque se basan en una perspectiva estática, en una perspectiva formalista. Esto es restringir al trabajo como si fuese un trabajo dependiente para trabajar para un empresario privado o para trabajar para el Estado, en donde hay pago de CTS, AFP, qué sé yo, en donde hay vacaciones pagadas, en donde hay un horario rígido de 8 horas puntuales, con ingreso, con marcación digital, salida con marcación digital y un break de almuerzo de 45 minutos exactos, si no hay papeleta. Uno no puede restringir la comprensión solamente a un elemento que es parte de otros componentes también, o que es un elemento que tiene que ser comprendido con otros más, acá en lo que se refiere al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque también hay un trabajo que se llama trabajo independiente. También hay un trabajo que ni siquiera es independiente, sino que es un trabajo informal. Los informales, los ambulantes, los que venden productos en forma ambulatoria. También existen los ambulantes, o sea, afirmar que solamente aquellos que tienen trabajo fijo en el Estado o para una empresa privada, solamente ellos tienen arraigo, pues es cancelar lo que es los ambulantes, trabajadores independientes, empresarios unipersonales, pequeñas empresas, pymes, etc. No, pues, eso no es correcto.
Lo correcto es afirmar el arraigo si el imputado tiene ingresos que provienen de una actividad desempeñada por ese investigado. Tiene ingresos legales, ¿se entiende? Ingresos transparentes que provienen de una actividad, ya sea esa actividad formal o informal. Acá no se trata de que sea la SUNAT, acá se trata de que estamos hablando de un proceso penal en donde hay un juez penal, no hay un superintendente tributario, no hay un fiscalizador tributario, acá se trata de un juez penal. Y el derecho penal, como última ratio que es, aquí nos obliga, nos guste o no, a ubicar el tema en debate en lo que es estrictamente el plano dinámico, el plano en conjunto de ese arraigo. Por lo tanto, cuando la Fiscalía dice, por ejemplo, el que no tiene arraigo ni laboral, ni familiar, ni domiciliario, porque vive en una casa alquilada, porque no tiene trabajo para el Estado, ni para una empresa, porque no es casado, qué sé yo. Afirmar eso, pues obviamente es tener un nivel básico, mínimo de argumentación jurídica. Y no queremos eso, queremos, como ya hemos dicho antes, que las partes procesales encuentren excelencia en su argumentación. Por eso nos hemos tomado la molestia de hablar de argumentación ya en 5 semanas hasta ahora. Entonces, hay que ubicar esos arraigos, domiciliario, laboral, familiar, dentro de una perspectiva dinámica y de conjunto, una perspectiva realista, podríamos llamarla también así. Si no hay una residencia en la cual se le pueda ubicar en la perspectiva penal, no civil, penal, si no hay una familia a la cual encontrar, si no hay un trabajo de la cual o del cual se extraen ganancias legales, solamente en esos supuestos se podría afirmar que no hay arraigo y por lo tanto que se completa el primer elemento que menciona la ley procesal penal. Y sucede que en este inciso 1, a su vez se menciona el término y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Miren, facilidades para abandonar en forma definitiva el país, por un lado, o permanecer oculto. Y la pregunta es, ¿quiénes tienen facilidades para abandonar el país? ¿Quiénes tienen facilidades para permanecer ocultos? Pregunto, ¿aquellos que tienen más poder económico o aquellos que no tienen poder económico? Y la respuesta es la respuesta lógica, que es aquellos que tienen poder económico o alguna clase de poder político o social. Solamente aquellos que tienen poder económico, político, social pueden cumplir este presupuesto, que es facilidades para irse del país en forma definitiva, para huir del país en cualquier momento, o para permanecer ocultos en una red clandestina que lo protege y permanece en la clandestinidad gracias al poder que detenta. Y respecto a este punto, a su vez hay un debate, porque algunos dicen, entonces si los que pueden cumplir este requisito que menciona el Código Procesal Penal en su artículo 269, inciso 1, parte final, entonces solamente los millonarios o los ricos o los políticos o los grandes líderes sociales, qué sé yo, pueden ser capaces de cometer un delito y en la cual necesariamente hay que imponerles prisión preventiva. Pero también aquí hay que irnos siempre a la perspectiva dinámica del conjunto. ¿Por qué? Porque no se trata de decir solamente que por el mero hecho que es empresario el imputado, que por el mero hecho que es político el imputado, que por el mero hecho que es un líder social el imputado, habría que aplicarle prisión preventiva. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una perspectiva dinámica, un análisis dinámico, de un plano dinámico y de conjunto. El tema, si ese millonario, si ese político, antes
en otras ocasiones huyó del país ante una mínima posibilidad de investigación por un tema X o Y, aspectos inclusive no penales, pero evadió la justicia, ya sea civil, administrativa, tributaria o penal, evadió la notificación, se fue del país y regresó solamente cuando esa infracción administrativa, penal, civil prescribió, se canceló, ahí podemos hablar de que esa capacidad económica o política amerita, con ese historial previo, la necesidad de imponer una prisión preventiva. Pero si es un millonario que no tiene esa historia anterior en su camino de vida, como decimos, esa evasión a la justicia penal, civil, tributaria, administrativa, si hablamos que es un líder político que nunca evadió asumir cualquier investigación penal, cualquier proceso civil, tributario, etc., pues no podemos afirmar en consecuencia que hay la necesidad de imponer una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva siempre es y será la medida de coerción personal más radical que hay. Es la medida excepcional de privación de libertad. Excepcional. Por tanto, si es excepcional, hay que aplicarla cuando estrictamente amerita. Pero si ese millonario o político encumbrado o líder social encumbrado no ha realizado conductas previas de evasión, de fuga, no hay por qué sospechar de ese millonario. Eso sería respecto al primer componente de esta prisión preventiva en lo referente al peligro de fuga mencionado en el inciso 1 del artículo 269 del Código Procesal Penal peruano. Hasta acá tenemos el segundo tema, una pausa y continuamos. ¡Ey! ¡Ey, Marcos! ¿Keiko? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por un año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta. Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60.000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5.000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hola, soy Antonella Navarro, conductora del programa de Paso, el legendario caballo peruano. Todos los fines de semana compartimos con ustedes el amor, la tradición de nuestro patrimonio cultural de la nación, el caballo peruano de Paso, aquí en La Noticia TV. Continuando. José, si pones en pantalla el primer libro para comentar. Manual de litigación oral, una perspectiva fiscal, es un libro publicado en Chile. Este libro fue publicado el año 2019. Es un libro de mi autoría, es la primera edición chilena. La primera edición peruana se publicó en 2014, la primera edición argentina se publicó en 2014, y la primera edición chilena en 2019. Como es una edición publicada en Chile, se eliminó la parte de anexos y se quedaron con el contenido, solamente el contenido del libro de Manual de Litigación Oral, una perspectiva fiscal. Siempre es importante, quiero mencionar este tema como reflexión breve, comentar libros. ¿Por qué? Porque los libros son el receptáculo del conocimiento humano. No hay mayor alegría, yo lo siento y pienso así, que estar cerca a los libros, porque estamos cerca al conocimiento humano. ¿Qué es lo que va a quedar después? Todos nosotros nos vamos a ir, nos vamos a extinguir al final, querámoslo o no.
así nos aferremos a la vida con uñas y dientes, como se dice, pero vamos a irnos, vamos a extinguirnos. Pero lo que va a permanecer en un hilo de continuidad son las obras, escritas o no escritas, en este caso una obra escrita. Por eso siento compasión por aquellos que se alegran de nunca haber leído un libro. No es motivo de orgullo no haber leído un libro, al contrario, es todo lo contrario. Y más bien es un motivo de gran orgullo haber leído un libro y leer libros permanentemente. Y no solamente leerlos, sino que analizarlos, compararlos, criticarlos cuando hay que criticar, pero siempre en la medida que el conocimiento está para servirnos de instrumento y de guía en cualquier solución que tengamos que enfrentar, en cualquier problemática de una vida llena de conflictos, una vida social. El conocimiento está justamente como luz para encontrar una solución correcta e idónea. En este libro vamos a mencionar el primer capítulo en particular, que se refiere a la génesis del cambio. Esto es, la génesis del cambio, si sería una reforma o si sería una revolución. Una génesis del cambio procesal penal, obviamente. ¿En qué medida? Que el Código Procesal Penal actual vigente del año 2004, el Decreto Legislativo 957, reemplazó al antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940. ¿Se imaginan? 1940. Por tanto, el Código vigente del 2004, que reemplazó al Código de Procedimientos Penales de 1940, es un código que trae una transformación importante, que trae un cambio importante en la normatividad procesal, que asume un modelo diferente a aquel modelo que inspiró el código anterior de 1940. De ahí el término en este primer capítulo de la obra respecto a la génesis del cambio. Génesis quiere decir el origen del cambio, reforma o revolución. Sería más que todo lo segundo, sería una revolución cultural. ¿En qué medida? En que el operador jurídico, ya sea juez, fiscal, defensa penal, etc., el operador jurídico tenía una mentalidad escrita, una mentalidad inquisitiva del proceso. Habían prácticamente y solamente diligencias. El juicio oral estaba reducido a su mínima expresión, solamente para delitos muy graves, parricidio, asesinato, por ejemplo, había juicio oral. Ahora no, en el modelo actual del Código Procesal Penal del 2004, hay audiencias en su totalidad, por eso se llama sistema de audiencias. Hay audiencias antes del juicio y audiencias del juicio oral, pero eso es ahora, antes no era así. Por tanto, en este primer capítulo analizamos la transformación cultural que implicó ir de un modelo inquisitivo a un modelo diferente, que es el modelo garantista. Pasar del modelo escrito al modelo oral, del modelo inquisitivo cerrado al modelo garantista acusatorio abierto, público, implicó inevitablemente un cambio cultural, un cambio muy importante. Ese cambio cultural se debe en gran medida a que no teníamos la costumbre procesal de ser operadores jurídicos de audiencia. No éramos operadores jurídicos que estábamos acostumbrados a fundamentar oralmente ante alguien que va a sentenciar y va a fijar la pena. No éramos operadores que estábamos acostumbrados a la transparencia absoluta del proceso judicial.
había una especie de señorío del fiscal. El fiscal se asumía magistrado hasta en el juicio oral. El juez, por lo general, trabajaba con una fiscalía homóloga quiere decir del mismo nivel, de la misma nomenclatura prácticamente, y bajaban la carga tanto el fiscal como el juez y se ayudaban de una u otra manera para bajar la carga procesal. El fiscal dictaminando los casos, el juez en base al dictamen resolvía en uno u otro sentido, pero bajaban la carga por igual. Eso implicó una idea de que el proceso penal era básicamente una argumentación escrita y que lo oral era algo residual, algo que podía estar o no podía estar. Y eso obviamente que significó un gran cambio cultural a nivel jurídico. Los jefes de despacho, ya sean fiscales o jueces, estaban por excelencia acostumbrados a resolver en privado. Sobre todo el fiscal prácticamente estaba encerrado en su despacho y sus fiscales adjuntos iban a las diligencias, es decir, el fiscal jefe prácticamente firmaba todo el día, por decirlo de una manera simbólica. Estaba como un funcionario burócrata encerrado en su despacho. Cuando entra en vigencia el código nuevo, el código vigente del 2004, los fiscales se ven obligados funcionalmente a ir a las audiencias, a fundamentar en las audiencias. Eso fue para ellos un cambio rotundo, un cambio revolucionario, un cambio radical para ellos, para esa mentalidad inquisitiva, escrita. Eso fue un cambio no tanto de reforma, sino un cambio de revolución, un cambio radical. Pero a su vez, ese cambio tuvo orígenes muy prácticos, muy económicos. ¿En qué medida? En que fue fruto, en gran parte, de exigencias de organismos gubernamentales o no gubernamentales, ONGs internacionales, que para poder invertir en el país, en diferentes campos, incluido el sistema judicial, exigían una seguridad jurídica, exigían una predictibilidad en las decisiones judiciales. Como eran ONGs que provenían de países del sistema inglés, eran ONGs que estaban acostumbradas a que el juicio oral sea un juicio público, sea una argumentación oral plena, estaban acostumbrados a que cada etapa del proceso prácticamente sea oral y pública. Estaban acostumbrados a que el fiscal o el juez o el defensor estén presentes ante un jurado del pueblo, de la población. Esa mentalidad del sistema inglés se filtró de una u otra manera, si podemos llamarlo así, a nuestro sistema procesal penal, pero como parte de esta exigencia económica, de inversión económica. Y si bien se puede ver como algo forzado, en cierta manera, pero tuvo productos positivos, tuvo productos encomiables, rescatables. ¿En qué medida? En que eso acostumbró al fiscal para que litigue oralmente, para que ya no se encierre en su despacho, sino para que vaya a las audiencias, a ese fiscal provincial jefe, al fiscal superior jefe, al fiscal supremo jefe, les obligó, el cambio de modelo les obligó a ir a las audiencias. Y eso, obviamente, que fue un cambio que tenemos que elogiar, no criticar, no denostar, sino al contrario, elogiar. En esa medida fue un cambio, no de una mera reforma, sino un cambio cualitativo, de revolución, un cambio radical en la mentalidad de ese operador jurídico que estaba limitado a un proceso inquisitivo, cerrado, a una diligencia escrita, a presentar escritos básicamente, en donde los lobbies, el sistema de lobbies era el que imperaba, pero ahora no. Ahora se ve quién es quién en las audiencias públicas y orales. Si las partes procesales son excelentes y la defensa es excelente, eso se va a ver en las audiencias públicas y orales. En cambio antes,
ganaba, y no les miento, muchas veces el que no iba al informe oral, y el que iba al informe oral y se esforzaba en argumentar ante la Corte Suprema, etc., era el que perdía el caso. Entonces, pues eso que obviamente era algo descabellado, algo que cancelaba toda vocación de justicia en la práctica, eso ya desapareció. Y ahora tenemos un modelo diferente, al cual tenemos que mejorarlo, es cierto, pero que comparado con el anterior es en forma rotunda, mucho mejor. Eso sería respecto al primer libro. Respecto al segundo libro, José, a ver si enfocas. Este libro titulado Consideraciones sobre la dogmática jurídica con referencia particular a la dogmática penal. El jurista argentino Carlos Santiago Nino. El jurista creador de la teoría egológica del derecho, que hablaba de la interferencia intersubjetiva. El jurista que fue formado en parte en Inglaterra, el jurista sudamericano, Nino. Nino acá tiene interesantes anotaciones. Son reflexiones, yo diría, prácticas, salomónicas, respecto a lo que es la dogmática jurídica. No asume una posición, digamos, clara, de deslinde final, sino que asume una posición ecléctica, Nino, en gran parte de esta obra. Vamos a mencionar brevemente los párrafos que podamos analizar. Dice Nino en esta obra, en su página 18, ahora, algo acerca de la dogmática jurídica. De lo que hemos visto, surge con claridad que si se abandona el dogma de la esencia o naturaleza de las ciencias, hay que aprender el angustioso problema acerca de si la dogmática es o no una ciencia, que se reduce a una mera cuestión de palabras, que de acuerdo a los usos no puede resolverse unívocamente dada la vaguedad del término ciencia. Aquí Nino lo que hace es colocarnos en una terminología de ciencia respecto a un carácter genérico de la ciencia. Pero la ciencia, obviamente, que es ciencia si tiene un método y tiene un objeto de estudio. El día que no lo tenga, una ciencia X o Y ya dejaría de ser ciencia. Vamos a un segundo párrafo. Nino dice, en su página 19, el jurista tiene derecho a que se le responda si su actividad, cualquiera que sea su carácter, opera en algún aspecto en forma semejante a, por ejemplo, las matemáticas, la física o la sociología. También quiere saber si el estudio de la estructura de las actividades indudablemente científicas es útil para la caracterización de la dogmática. Asimismo, si podrá aprovechar algunas de las conclusiones de esas ciencias y si podrá contribuir en algo, a su vez, al desarrollo de las mismas, si las contribuciones de la metodología científica son aplicables a su actividad, etc. El jurista es el creador o recreador de las categorías del derecho. El jurista opera por excelencia en la doctrina. Hemos ya visto hace meses que la dogmática jurídica, estrictamente hablando, no es tanto una ciencia, sino una técnica. La doctrina es aquella parte componente de la ciencia, en cuanto el componente normativo del derecho, porque el derecho es ciencia social y ciencia normativa. En ese componente normativo del derecho encontramos a la doctrina, que es más amplia que la dogmática. La dogmática en la operatividad del derecho es una técnica por encima de todo. Nosotros al menos lo asumimos así y lo hemos explicado en clases, en este programa, en libros, artículos, etc. Pero Nino asume una posición, si podemos llamar en este caso práctica o en cierta medida ecléctica. Nino dice en su página 35, hay una diferencia relevante entre incluir una norma en un sistema porque se esté de acuerdo axiológicamente con ella y aceptarla valorativamente porque se la ha incluido en el sistema en base a criterios objetivos. No siempre se ha percibido esta distinción que, sin embargo, juega un papel fundamental en la ideología jurídica.
al lado del justnaturalismo abierto, que descalifica como derecho al orden positivo, que no cumple con ciertos cánones valorativos, se encuentra el justnaturalismo encubierto y conservador, que juzga a todo orden coactivo como portador de determinados valores positivos. Es una posición ecléctica entre justnaturalismo y positivismo. En este caso, Nino lo está mencionando en pocas palabras. Pero también es cierto que la norma debe ser respetada porque es una norma objetiva. Estamos hablando que el derecho regula conductas del fuero externo del individuo. Son normas jurídicas porque se aplican al fuero externo del individuo, se aplican al individuo en sociedad. En cambio, una norma moral es una norma que se aplica al interior de cada individuo. Moralmente, éticamente, una persona se puede castigar a sí misma, porque tiene una creencia determinada, tiene un sistema de valores determinado particular que rige su conducta. Pero el derecho no se refiere a eso, el derecho es al contrario, una disciplina que se aplica al fuero externo del individuo. Por tanto, la norma tiene que ser respetada, si sería una norma constitucional y convencional, ahora, nos guste o no nos guste. Critiquémosla o no critiquémosla, tenemos que acatarla. Los jueces tienen que respetar esa legislación objetiva, que sea constitucional, obviamente, y que sea convencional. En esta medida, Nino nos plantea en esta obra lo que podemos rescatar. Finalmente, Nino dice en su página 132, no debemos dejarnos perturbar tampoco por consideraciones acerca del presunto significado de la palabra ciencia, ni confundirnos por la negación sincera y funcionalmente útil por parte de los juristas del carácter creador de su actividad. Si hubiera razones de conveniencia lingüística en nuestro apoyo, no deberíamos tener prevenciones en hablar de ciencias normativas e incluir a la dogmática jurídica entre ellas, teniendo cuidado, naturalmente, en no envolvernos con la idea mágica de que con este rótulo hemos hallado por fin la quinta esencia de la labor de los juristas. Es la visión particular de Nino que no da el puntillazo final, que no dice al fin de cuentas que para él es una ciencia estrictamente hablando. No lo dice porque Nino en el fondo, creemos así, sabía muy bien que la doctrina sería aquella parte del derecho que sería propiamente de la ciencia, en su aspecto normativo del derecho. La dogmática es por excelencia, por encima de todo, una técnica. Pero este libro sirve para poder leerlo porque Nino es un recreador del derecho sudamericano, es nuestro autor sudamericano, y en esa medida siempre hay que rescatar a los autores sudamericanos que han dado su obra para la humanidad. Eso sería todo por ahora y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.